Estimado participante, para finalizar el ciclo de encuentros síncronos en la unidad curricular Comportamiento Organizacional, estaremos en esta oportunidad desarrollando la siguiente competencia: la cultura organizacional y el desempeño laboral. Para ello, vamos a iniciar definiendo formalmente el término cultura organizacional. Esto se considera como el conjunto de valores, creencias, hábitos, normas, actitudes y expectativas compartidas por los miembros de una organización. Actúa realmente como el ADN o la personalidad de la empresa, guiando el comportamiento y la toma de decisiones. Es en esencia la forma en que se hacen las cosas como tal en esa estructura organizacional. Como pueden visualizar, este, realmente la personalidad misma de la empresa como tal es su nombre y apellido, y de allí pues nace el término de cultura organizacional. Seguidamente vamos a estar visualizando las distintas características fundamentales de la cultura organizacional. Yo lo resumí en cuatro grandes subgrupos. Inicialmente, la identidad y la pertenencia. En segunda instancia, la aprendida y transmitida. Y luego, tercero, la implícita y la explícita. Y por último, la cohesión y el control. Ahora bien, ¿cuál es el sentido de cada uno de estos puntos formalmente? Bien, hablemos entonces de la identidad y la pertenencia. Se plantea esto porque proporciona a los miembros un sentido de pertenencia y define las fronteras que la diferencian de otras organizaciones. En realidad, como decíamos anteriormente, como es la personalidad misma, entonces es lo que realmente la hace distinta o diferente de la competencia dentro del mercado. Aprendida y transmitida. Se construye y evoluciona con el tiempo y se transmite a los nuevos miembros a través de historias, rituales y ejemplos formales. Es decir, no se escribe, no se plasma en un texto de consulta y se aprende en un momento, sino que sobre la marcha, en el tú a tú, en el día a día en el mercado y en el crecimiento automático de la estructura organizacional, la cultura también se va acrecentando como tal. Es implícita y es explícita al mismo tiempo. Se manifiesta en elementos visibles, artefactos, vestimentas, diseño de oficinas, estructura organizacional y también en supuestos básicos o creencias subyacentes. Entonces, tiene las dos partes formalmente, la estructura como tal y el supuesto básico o la visión formal de lo que es la estructura dentro de la empresa como tal. Y por último punto tenemos la cohesión y el control. Es decir, que fomenta la cohesión interna y actúa como un mecanismo de control informal que moldea las conductas. Como pueden ver entonces, es, la cultura organizacional lo es todo para una empresa. Como dijimos al inicio en la definición, es en sí la personalidad misma como tal. Ahora bien, ¿cuál es la importancia en la organización empresarial? ¿Cuál es el sentido formal de que ella debe existir como tal en la estructura? Bueno, tenemos ahí también, al igual que las características, cuatro grandes este, formas de entenderla como tal. Primero, la atracción y retención de talento.
Segundo, la motivación y el compromiso, la guía para la toma de decisiones y a la adaptación y las estrategias. ¿Qué significa cada uno de estos elementos como tal? Primero que todo, la atracción y la retención del talento. La cultura organizacional atrae a personas que se alinean con sus valores y mejora la satisfacción y lealtad de los empleados. Es decir, mientras más se mueva la empresa en el mercado, mientras más conocida sea en el mercado, obviamente pues que atrae a la persona para laborar en ella como tal. La motivación y el compromiso genera un mayor compromiso con los objetivos de la empresa, ya que los individuos se identifican con algo más grande que sus intereses personales. Como ustedes pueden ver, cualquier empresa de alto rango, hablemos en el sector financiero, un banco X, hablemos en la industria manufacturera, una empresa X en el mercado. Y tomemos como simplemente referencia Banco Mercantil Polar, por hablar de dos marcas ampliamente conocidas en el mercado. Obviamente que la persona, el individuo en el contexto del mercado le llamará la atención el motivo por el cual a esas empresas tienen gran renombre en el mercado y se estarán casando automáticamente con ellas y en la medida de lo posible tratarán de incursionar dentro de su estructura, bien sea en ellas o bien sea en otras en el mercado. Solamente coloqué un ejemplo como tal. Es una guía para la toma de decisiones. Claro, proporciona un marco para que los empleados sepan cómo actuar incluso en situaciones ambiguas. En realidad es como un manual de procedimientos. Tiene sus parámetros establecidos y hay que respetarlos como tal para poder ser eficientes y efectivos dentro de la organización. Y por último, la adaptación y la estrategia. Las culturas flexibles y orientadas a aprendizaje permiten a la organización adaptarse mejor a los cambios del entorno. Como pueden ver entonces estos cuatro elementos, atracción y retención del talento, motivación y compromiso, guía para la toma de decisiones y adaptación y estrategias, son de vital importancia y marcan la pauta o marcan los rasgos característicos de una cultura organizacional dentro de cualquier empresa como tal. Los cuatro son válidos y los cuatro son sumamente importantes para la visualización adecuada de lo que realmente podemos entender como cultura organizacional. Seguidamente vamos a estar hablando de los componentes básicos de una adecuada cultura organizacional. Los componentes básicos son sumamente amplios como tal y pretenden abarcar grandes estructuras como tal. Existen diferentes modelos. Yo voy a hablar de uno solo, del modelo Chain, que habla de artefactos, valores y supuestos. Es una teoría clásica en el mercado y la tomé como válida para esta conversación con ustedes porque la veo interesante y muy asequible, muy entendible y digamos que muy adaptada al entorno donde estamos desarrollando nosotros. Primero, entonces, tenemos allí los artefactos, es decir, el nivel visible. Tenemos entonces allí las estructuras organizacionales, los diferentes procesos o procedimientos que se cuantifican o se verifican dentro de la empresa como tal, el lenguaje gerencial, el lenguaje estructural, el lenguaje eh, laboral, digámoslo así, la vestimenta misma, las ceremonias internas de la empresa, sus historias en el mercado desde la época de su nacimiento hasta la actualidad, son realmente manifestaciones físicas y conductuales de la cultura. Cuando ustedes van a una empresa de gran calado y ven entonces que tiene 30, 40, 50 años en el mercado, obviamente que la historia será totalmente distinta a una microempresa o una empresa de mediana capacidad, pero nueva en el mercado. Se habla en este contexto en el estado de Aragua muchas veces de lo que es Central Palmar,
una empresa de toda la vida en esta región. Se habla de Maicena Americana, se habla de Remabenca, se habla de la empresa en el consejo del grupo Folmer. Es decir, se habló en otras oportunidades de Flexilón acá en Maracay. Entonces, eso, y se habla a nivel nacional de la Polar, por ejemplo, insisto en la Polar como empresa nacional. Entonces, a eso me refiero, que justamente la estructura, la historia como tal y los procesos que intervienen en la empresa llaman la atención y hay que tomarlos como componente básico. A eso llama el modelo Scheiner artefacto. Luego tenemos un segundo punto, los valores, es decir, los niveles intermedios. En otras palabras, son todos aquellos principios que la organización dice respetar. Ejemplo de ello, y todos sabemos que es así, la misión, la visión, las estrategias, los objetivos. Son guías morales y éticas como tal. Y a ella hay que respetarla y cuantificarla tal cual, como darle su valor y apreciarla como tal dentro de cada empresa. No todas las empresas, por muy grandes que sean en cuanto a capacidad, tienen la misión y la visión plenamente desarrollada. Funcionan como tal, pero muchas de ellas este, adolecen de esto como tal. Y un tercer punto que son los supuestos básicos, es decir, aquel nivel invisible, es decir, creencias inconscientes dadas por sentadas sobre la empresa y su relación con el entorno. Son la esencia de la cultura misma como tal. Estos tres componentes básicos son los que conforman la cultura organizacional en cualquier tipo de empresa. El nivel visible, el nivel intermedio y el nivel invisible. Repito, el nivel visible, la estructura y sus procesos, el nivel intermedio, los principios como son la misión y la visión, y los supuestos básicos que son las creencias inconscientes que se desenvuelven o se desarrollan en el mercado en relación con la empresa como tal. Visualizado este punto de lo que es la cultura organizacional, vamos a la segunda parte que es el desempeño laboral. ¿Qué significa el término desempeño laboral? Bueno, vamos a tomarlo en consideración como que es el grado en que un empleado cumple con los requisitos y las responsabilidades de su puesto de trabajo. Acá se evalúa la eficacia, la eficiencia y la calidad de las contribuciones de un individuo al logro de los objetivos generales de la organización. Eso es exactamente el desempeño laboral como tal. Indudablemente pues que tiene sus características fundamentales que la distinguen exactamente de lo que es la cultura organizacional como tal. Hablemos entonces de las características generales. Primero, indudablemente que siempre estará orientado a resultados. Se debe hablar de lo que es el comportamiento, que también se debe hablar la multidimensionalidad y por último del carácter medible o controlable del desempeño laboral. ¿Qué significa esto internamente para nosotros como tal? Bueno, en cuanto a qué es orientado a resultados, lógicamente pues, se centra en el logro de metas y objetivos plenamente definidos dentro de la empresa como tal. Cuando usted entra a una empresa, automáticamente le fijan o le explican exactamente cuáles serán sus objetivos, cuáles serán sus metas dentro del contexto laboral, dentro de aquella empresa como tal. A eso se refiere. Número dos, comportamiento observable. Se basa en este caso en las conductas y acciones que el empleado realiza durante su trabajo. Es decir, cómo se desenvuelve metodológicamente en la lógica procedimental para el logro de los objetivos como tal. Es decir, su conducta, su comportamiento laboral. En cuanto a la parte multidimensional, en este punto debemos hablar de que abarca varios aspectos, así como el rendimiento de la tarea, el rendimiento del contexto. Es decir,
tanto las competencias técnicas como las actividades, las actitudes, la colaboración y la proactividad. A eso se habla, a eso se refiere con la parte multidimensional. Es muy amplia y va desde el sujeto hasta el concepto global de la empresa como tal. Y medible, lógicamente, aunque a veces es subjetivo, debe estar sujeto a métricas y evaluaciones eh, para su gestión. Pero realmente toda gestión laboral tiene que ser perfectamente medible, independientemente del área donde usted se desenvuelva, sea en producción, sea en administración, sea en recursos humanos, sea en ventas. Siempre sí existirán indicadores de gestión, o sea, KPLS, para medir su eficiencia. Y todos se cuantifican formalmente como tal. Y ellos son los que dan el resultado final de cada actividad del recurso humano dentro de una empresa como tal. Por eso se habla entonces de que orientado a resultados que incurren y lógicamente debemos hablar del comportamiento observable, de la multidimensionalidad y de la parte medible y de control. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre la cultura organizacional y el desempeño laboral? Visto lógicamente pues estos puntos focales que hemos visualizado en cuanto a la definición de desempeño de laboral y de cultura organizacional. Yo logré alinearlos en tres grandes grupos, digámoslo así. Es decir, la alineación de valores, el clima laboral y el fomento de comportamiento. Estos tres niveles, estos tres elementos pueden permitirnos realmente analizar o entender básicamente lo que es la relación entre la cultura organizacional y el desempeño laboral. Eh, en cuanto a la alineación de valores, si los valores del empleado están alineados con la cultura, hay mayor motivación, compromiso y esfuerzo por mejor rendimiento. En cuanto al clima laboral, una cultura que promueve la confianza, la comunicación abierta y el reconocimiento siempre generará un clima de trabajo positivo que reduce el estrés y aumenta la productividad. Y en el tercer punto, el fomento del comportamiento, la cultura establece las normas informales de lo que se recompensa, es decir, la innovación, el trabajo en equipo, la conformidad. Si la cultura valora el alto rendimiento, este se convierte automáticamente en la norma como tal. Como conclusión, podemos decir que el factor estratégico, la cultura organizacional no es un elemento blando, es un factor estratégico que influye directamente en la capacidad de la empresa para alcanzar sus metas. Círculo virtuoso, una cultura fuerte y positiva, enfocada en el empleado y el resultado, conduce a un empleo, a un alto desempeño laboral, lo que a su vez refuerza y valida la cultura. Y como tercer punto, el rol del liderazgo. El liderazgo tiene la responsabilidad primordial de modelar, comunicar y mantener la cultura deseada, asegurando que esté alineada con los objetivos de rendimiento. Y por último, la gestión constante. La cultura y el desempeño deben ser gestionados y monitoreados constantemente para asegurar su coherencia y eficacia a lo largo del tiempo.